Ola, bos días. Dovos a benvida a esta xornada técnica en formato webinar que ten como título Coida o teu corazón, saúde cardiovascular e que organiza o ISGA en colaboración con FEMAP e que forma parte da nosa programa formativo para este ano 2025. Este webinar ten como finalidade principal, por un lado, expoñer e dar a coñecer os principais factores de riscos asociadas a enfermidades cardiovasculares, pero tamén, por outro lado, ofrecer estrategias de prevención e de mellora de hábitos saludables para reducir os riscos e mellorar o noso benestar xeral. Como sempre, indícovos que haberá un coloquio ao final da exposición do relator onde teredes a ocasión de participar a través do noso chat. E, por suposto, invitámosvos a que participedes e que nos fagades chegar todas aquelas dúbidas, consultas ou comentarios que estimedes oportunos. Comenzamos, pois, de seguido con esta apertura de webinar para o que contamos coa presencia de Encarnación Sousa, que é a subdirectora xeral técnica do ISGA e que falará en sustitución da xerente Adela Quinzá. Tamén contamos con Carlos Llanos, que é o director regional de FREMAP en Galicia. E, sin máis, será Encarna quen interveña en primeiro lugar. Cando queiras, Encarna. Pois moitas grazas, Eva. Bos días a todos. En primeiro lugar, pois tamén darvos a benvida a esta xornada que versará, como xa comentou Eva, sobre a prevención das enfermidades cardiovasculares, que, somos conscientes que son un dos principais problemas de saúde que tamén pois afectan ao persoal traballador. Esta xornada, como comentou tamén Eva, pois realizase en colaboración de FREMAP. Eu tamén, en nome do ISGA, pois tamén quería agradecer tanto a participación de Carlos Llanos como Marta Nores, pois nesta xornada na que van compartir pois esa experiencia, ese coñecemento que teñen sobre esta materia. Entonces, pois darles as grazas. A repercusión que teñen este tipo de enfermidades no ámbito laboral, pois é moi importante porque se atendemos aos datos das estatísticas do Observatorio Galego, nos últimos anos, os infartos, derrames e outras patoloxías non traumáticas pois vanse consolidando como unha das principais causas dos accidentes de traballo. Os datos de 2024 indican que dos 58 falecementos que tivemos en xornada laboral, 26 foron por esta causa, é dicir, pois preto dun 45%. Se atendemos as actividades, este tipo de accidentes os estamos identificando pois en sectores como pode ser o transporte, os servizos sanitarios e tamén na pesca. Todos estes datos, pois en dúbida, poñen de manifesto a necesidade de afondar, por unha banda, no coñecemento deste tipo de sinistros e tamén, por outra, pois incidir nunha visión integral de saúde e tamén de que nos debemos preocupar por coidar a esas persoas no lugar de traballo, tanto no eido da prevención de riscos laborais como avanzando tamén pois hacia unha promoción da saúde no traballo e cara ao benestar laboral. Así, a empresa ten que adoptar diferentes estrategias. Por un lado, pois debe evitar aqueles factores de risco de orixe laboral que poden tener unha afectación neste sistema cardiovascular. Falamos, por exemplo, de axentes químicos, de factores de risco psicosociais, ergonómicos, etcétera. E, por outra banda, pois tamén pode iniciar esas accións de mellora de saúde cardiovascular que poden repercutir nunha maior productividade, nun menor asentismo, en menor rotación de persoal, co cal, pois tamén isto pode repercutir nos resultados da organización, aportando beneficios non só a nivel individual, a nivel da persoa traballadora, senón tamén a nivel de empresa, incluso repercutindo na sociedade en xeral. No marco da vixente estratexia dos plans anuais de actuacións do ISGA, desde o Instituto pois queremos seguir acompañando a aquelas empresas, especialmente PEMEs, que queren iniciar proxectos de promoción da saúde no traballo. Así o fixemos con unha guía que acabamos de publicar, que se chama Guía Claves ISGA, Saúde Integral e Benestar Laboral na PEME,
e que tedes a vosa disposición na web do ISGA. Tamén pois, con accións formativas como a que estamos realizando hoxe e potenciando tamén a rede de empresas saudables a nivel de Galicia, entre outras actuacións que estamos desenvolver este ano para potenciar eses estilos de vida na poboación traballadora. Contarvos tamén que o ISGA participa en 2 estratexias da Consellería de Sanidade, en aquelas medidas que están dirixidas ao ámbito laboral, como é o Plan de Obesidade Cero e o Plan Inspira Saúde para a prevención e control do consumo de tabaco. Sen dúbida, pois é un tema de actualidade, de interese, e a mostra está pois, no elevado número de persoas que se han inscrito nesta webinar, preto de 250, polo tanto, pois, bueno, non me quero estender máis, espero que sexa de interese para todos vós e que nos axude a comprender mellor este tipo de enfermidades e tamén pois, de como facer a prevención das mesmas. Pola miña banda, pois, vou rematar a intervención e quero darlle a palabra a Carlos Llanos Santos, director rexional de Galicia en FREMAP e colaborador habitual do ISGA, que lle agradezco de novo a súa colaboración. Carlos, cando queiras. Buenos días y muchas gracias. Hoy estoy aquí, como veis, como novedad, acompañado de la ponente, que no suele ser lo más habitual, y con el cartel del FREMAP aquí detrás, aunque tampoco suelo yo reparar en esos detalles. Nada, por supuesto, agradecer a Eva y a Encarna el que nos den la posibilidad de participar con ellos un año más. Siempre que empieza el año, hacemos una programación de las actividades que el ISGA quiere desarrollar y en lo que podemos participar, y nosotros encantados de estar aquí con vosotros, ¿no? Y de poner a nuestros ponentes y nuestro conocimiento al servicio del ISGA y de la sociedad gallega en general, ¿no? Ahora la salud cardiovascular es una gran preocupación de las empresas. Mi función es presentar a Marta, pero sí que vemos que como la prevención, que hace años se dirigía más a criterios técnicos de seguridad, de higiene, de ergonomía también, eso no ha desaparecido, pero como bien ha dicho Encarna, en los últimos años hemos visto que a nivel de Galicia y también a nivel nacional, con la reducción cada vez mayor del número de fallecidos por accidente de trabajo en el ámbito laboral, fallecidos por accidentes traumáticos, va cogiendo mayor peso los fallecidos por enfermedades cardiovasculares en la jornada laboral, ¿no? Que son los infartos y los ictus principalmente. Y entonces hemos orientado mucho las jornadas y las actividades de prevención a estas actividades. Tanto Marta, que ahora la presentaré, como yo participamos el viernes en una jornada de la Confederación de Empresarios de Galicia sobre absentismo y buenas prácticas laborales, y las principales empresas que participaban allí, que eran todas de ámbito nacional, hablaban de que entre los factores que el Servicio de Prevención tenía en cuenta eran los riesgos cardiovasculares asociados al trabajo, y los servicios de prevención intentaban establecer iniciativas dinámicas y establecer una cultura, digamos, entre los trabajadores para mejorar su salud cardiovascular. Y de eso va esta jornada, ¿no? Esta jornada que la impartimos a nivel nacional y que en este caso la vamos a impartir en Galicia en colaboración con el ISGA, busca precisamente dar pautas, consejos, recomendaciones, ¿vale?, sobre este aspecto que cada vez tiene más peso, por desgracia, en la salud de los trabajadores y en los fallecimientos por accidente de trabajo en nuestro país. Y ya sin más, voy a presentar a nuestra ponente, que como trabaja en Vigo junto a mí, pues en vez de estar yo en un despacho y en otro, pues es la primera vez que yo creo que me he presentado jornadas de ISGA, pero nunca las he presentado junto al ponente, entonces en vez de conectarme yo, me venía a su despacho, ¿vale? Bueno, Marta Nores, lo voy a leer aquí, es licenciada en Medicina por la Universidad de Santiago y presta sus servicios en FREMAP desde el año 2001, lleva 24 años con nosotros. Es la jefe médico de FREMAP en el centro de Vigo, además es la médico coordinadora de FREMAP con la Inspección Médica de Galicia a efectos de la coordinación de las bajas por contingencias comunes y las actuaciones que hacemos con la Inspección Médica, que como todas las empresas saben son numerosas, abundantes y nos lleva una importante, digamos, carga de trabajo en la gestión de la enfermedad común. Y además de todo eso es formadora interna en FREMAP, es formadora de los médicos junto a la Inspección Médica y junto al INS, de los médicos de atención primaria del Servicio Público de Salud en los temas de incapacidad temporal, ¿no? Y también es formadora de los médicos MIR de medicina de familia o medicina del trabajo cuando rotan por los servicios médicos del INS o de la Inspección Médica, y ella se encarga de hacer la formación en incapacidad temporal. En este caso va a ser la ponente de FREMAP
para la jornada de salud cardiovascular y espero que sea una jornada de aprovechamiento y de satisfacción para todos y que generará un montón de preguntas y de dudas que se debatirán al final de la jornada. Y por mi parte, nada más, ¿vale? Muchas gracias por colaborar con FREMAP y creo que pasamos ya a la ponencia, ¿no? Gracias, Carlos. Buenos días. Como ya me ha presentado Carlos, muchas gracias en primer lugar por estar aquí. Gracias a ISGA por pensar en mí como ponente. Es una responsabilidad para todos los que me estáis escuchando y espero poder hacerlo y desempeñar el trabajo lo mejor posible. Sobre todo, como se trata solo de una jornada de 1 hora, que os queden unas ideas claras respecto a qué podemos hacer en la prevención de la salud cardiovascular para mejorar este índice que ahora veremos, que tiene una gran afectación a nivel de todo nuestro sistema de salud y de la repercusión social y de farmacia y que ello implica, ¿no? Entonces vamos a pasar a la presentación y... Bueno, pues vamos a hablar entonces ya de salud cardiovascular. Respecto al índice, vamos a tratar enfermedades cardiovasculares, cuál es su impacto y afectación, cuál es el riesgo cardiovascular, los factores que están relacionados y también pasaremos a hablar de cómo podemos prevenir estas enfermedades cardiovasculares. Respecto a los objetivos, pues definir estas enfermedades, tomar conciencia, como decíamos, de este impacto económico y social que suponen las enfermedades cardiovasculares, estratificar cuál es el riesgo cardiovascular, o sea, qué tablas usamos habitualmente para definirlo, conocer cuáles son los factores de riesgo modificables y no modificables y prevenir las enfermedades cardiovasculares, como decíamos. A grosso modo, ¿qué son, si vamos a la definición de la OMS, qué son las enfermedades cardiovasculares? Pues son un conjunto de trastornos del corazón, pero no solo del corazón, sino también nos habla de desórdenes de los vasos sanguíneos, es decir, estamos implicando tanto al corazón como a los vasos sanguíneos. Lo podemos clasificar en hipertensión arterial, la cardiopatía coronaria, o sea, el infarto de miocardio, la enfermedad cerebrovascular, es decir, los accidentes cerebrovasculares que dan lugar a la suspensión de la actividad cerebral, las enfermedades vasculares periféricas, la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, las cardiopatías que ya tenemos desde nacimiento, es decir, las cardiopatías congénitas, y después las propias del músculo cardíaco, es decir, las miocardiopatías. ¿Cuál es su impacto y afectación? Las enfermedades cardiovasculares tenemos que tener claro que son la principal causa de defunción de todo el mundo. Cada año mueren más personas por alguna de estas enfermedades que por alguna otra causa. Y si hacemos un sondeo, ¿vosotros qué creéis? ¿Que estas enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en hombres? ¿Son más frecuentes en mujeres? No puedo ver el chat, me gustaría poder verlo para ver qué es lo que opinabais. En general, cuando hacemos esta pregunta así, la gente suele contestar en hombres. Pues, curiosamente, en España la mortalidad cardiovascular, los datos que tengo son del 2020, siempre tardan un poquito en actualizarse los datos, ¿no? Se situó en 219,4 muertes por cada 100.000 habitantes y de ellas el 53,32% eran mujeres frente a un 46,67% de hombres. Mueren casi 8.000 mujeres más que hombres por enfermedad cardiovascular al año. Acordaros, es un poco una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la enfermedad cardiovascular y que gestiona todas estas enfermedades que os decía, no solo el infarto o el ACVA. Y por eso tenemos este dato de que es más frecuente en mujeres que en hombres. Bien, en el año 2020 se situaban las enfermedades del sistema cardiocirculatorio como la primera causa, con el 24,30%. Frente a los tumores, que teníamos un 22,80%, y las seguidas de las enfermedades infecciosas y parasitarias, con un 16,40%.
He realizado esta diapositiva porque me parece interesante que veáis un poco el cambio que ha habido en la mortalidad cardiovascular. Si nos vamos a datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, los últimos que yo he encontrado son los del 2022, y quería que os fijaseis el cambio que hay del 2020 al 2022, porque si bien la tasa media estandarizada de mortalidad era de un 219, como veis, en el 2022 ha subido y sigue subiendo. O sea, vemos que la tasa de mortalidad cardiovascular sigue aumentándose. Sin embargo, el cambio que ha habido del 2020 al 2022 es muy significativo para la comunidad autónoma nuestra de Galicia, porque en el 2020, si os fijáis, figuraba Galicia como una de las zonas que estaban por debajo de la media. Sin embargo, en el 2022 se invierte y toda la comunidad autónoma nuestra pasa a ser una de las comunidades que está por encima de la media. Concretamente, es la segunda comunidad autónoma, seguida de Asturias, que es la primera, en la que se registran más mortalidad cardiovascular. A mí es un dato que me ha llamado la atención, ¿no? Al preparar la diapositiva, digo, me resulta curioso que se haya invertido esto y que hayamos pasado a tener una de las tasas de mortalidad cardiovascular más alta. Si nos vamos al ámbito de trabajo, realmente, ¿cómo está impactando la mortalidad cardiovascular? Pues respecto a los accidentes de trabajo en jornada de trabajo mortales del año 2023, fijaros en el quesito que tenemos, cómo llama la atención el gran porcentaje, un 43,7%, casi la mitad de las muertes se producen por infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas. Si la vemos en distribución respecto a hombres y mujeres, seguimos encontrándonos que infartos, derrames cerebrales y otras patologías no traumáticas son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Y fijaros aquí ese quesito, cómo se objetiva, ¿no?, en estos datos también ese mayor porcentaje, ¿no?, de casos. Y ya os digo, mujeres un 60% frente a hombres que son un 42,5%. En Galicia, que es un dato que acaba de dar Encarna, que lo he sacado precisamente del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de Galicia, el 44,83% de los accidentes mortales han sido por infartos y otras patologías no traumáticas. Es decir, un dato muy preocupante que ocupa casi esa mitad de las patologías que producen los accidentes mortales. Tenemos que saber que estas enfermedades cardiovasculares afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y medios, y más del 80% de esas defunciones se producen en esos países de ingresos bajos y medios, y ahí sí que no se ve esa diferencia entre hombres y mujeres. Se calcula que de aquí al 2030 casi 23,6 millones de personas morirán por alguna de estas enfermedades cardiovasculares que hemos señalado, y siendo de estas enfermedades cardiovasculares las principales los accidentes cerebrovasculares y las cardiopatías. Y se prevé que siga aumentando y sigan siendo la principal causa de muerte. Por otro lado, no podemos olvidarnos del coste, tanto en costes directos como indirectos, que genera la enfermedad cardiovascular. Si nos vamos al coste directo, fijaros el cambio que hay del 2014 al 2020, ¿vale?, por habitante, cómo también se ha ido incrementando, ¿vale?, y después la pérdida de productividad que estas enfermedades implican en nuestro sistema socioeconómico, que también siguen aumentando, ¿vale? No se trata aquí de cifras, sino que sepamos que tienen un gran impacto a nivel también socioeconómico. Muy bien, nos vamos a los factores de riesgo cardiovascular.
¿Qué son los factores de riesgo cardiovascular? A mí me gusta mucho poner en las diapositivas imágenes, porque yo creo que a veces una imagen, como se suele decir, vale más que 1000 palabras. Fijaros, los factores de riesgo son características, ya sean biológicas, en las que entendéis que poco podemos incidir, porque las tenemos ahí presentes, como las conductuales, en las que sí vamos a poder influir, cuya presencia confiere una mayor probabilidad de sufrir una enfermedad en el futuro. Es decir, no nos olvidemos, hay factores de riesgo que nos van a estar dando lugar a que podamos tener una enfermedad y muchas veces de causa mortal, o sea, que se traduzca en una patología mortal, ¿vale? Y vamos a ver ahora cómo vamos a poder incidir de forma desfavorable o favorable en que se produzcan. Bien, los factores de riesgo no modificables, como decíamos, aquellos que no pueden ser manipulados, tratados o controlados, son la edad, el sexo y los factores hereditarios. Tenéis, ya hago aquí una salvedad, o sea, las mujeres, por si me lo queréis preguntar, las mujeres en la menopausia tienen más factores de riesgo porque los estrógenos fisiológicos se consideran como un factor protector. Además, cuando se produce la menopausia, también hay más posibilidad de sufrir obesidad, diabetes, o sea, el aumento de peso, también diabetes y que puedan ser otros factores de riesgo que condicionen esto, ¿vale? Los factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico que pueden ser modificables y que están ahora mismo por la sociedad científica bien establecidos, aunque hay algunos que ya veremos que también se están contradiciendo actualmente y bueno, ya os explicaré el por qué hay estas contradicciones y si siguen haciendo muchos estudios. Pues los factores de riesgo, como decía, modificables son el tabaco, las alteraciones lipídicas como colesterol y triglicéridos, la diabetes, las cifras elevadas de presión arterial, la obesidad y el sedentarismo. He sacado esta diapositiva de la Fundación Española del Corazón junto con la Sociedad Española de Cardiología, que me ha gustado para que os quedéis un poco con esta imagen y esta palabra, pactos. Vamos a hacer pactos por tu corazón. O sea, con esta palabra podemos sacar aquí estos factores de riesgo. La P sería de presión arterial, la A de alimentación, la C del colesterol y la contaminación, la T de tabaquismo, la O de obesidad y la S tanto de sedentarismo como salud emocional. ¿Vale? Pactos, hagamos pactos por nuestro corazón. Está claro que si cuidamos de nuestro corazón revisando periódicamente nuestros factores de riesgo cardiovascular y los mantenemos a tono, vamos a cuidar nuestro corazón. Y no os olvidéis, esto es algo que en lo que a mí me gusta incidir, si nosotros nos cuidamos, cuidamos a los nuestros y a la vez cuidamos nuestro entorno. Es decir, que para cuidar a los demás, que a veces se nos olvida porque decimos, uy, es que tengo mis hijos, tengo mi madre, tengo que cuidar a... Si no nos cuidamos nosotros, no podemos cuidar a los demás. Entonces, hagamos estos pactos por el corazón en los que voy a incidir en esta charla y que tenemos que trabajar día a día, ¿vale? Bien, existen otros factores de riesgo emergentes que se están investigando y se siguen investigando. Evidentemente, como es una patología que produce tanta mortalidad, por suerte es algo en lo que hay una investigación activa, ¿vale? Se están haciendo tanto estudios clínicos como estudios epidemiológicos y cada vez salen cosas nuevas. Muchos de estos factores emergentes se relacionan, como veremos también después, con esta función plaquetaria, con la coagulación, también con los procesos inflamatorios y tienen una utilidad potencial como predictores de la enfermedad cardiovascular a largo plazo. Aquí os voy a meter ahí una pincelada de que, por ejemplo, fijaros, cuando hablamos aquí de estos factores de riesgo emergentes y procesos inflamatorios, se ha visto que, por ejemplo, la gripe tiene una gran influencia como proceso
de infección a nuestro cuerpo que se relaciona con una alteración cardiovascular. Y se está valorando que el vacunarse de la gripe mejora este riesgo cardiovascular. Por ejemplo, la vacunación de la gripe aumenta de un 6 a un 10%, o sea, disminuye el riesgo de sufrir el infarto y de 3 a 8 veces el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Entonces, utilicemos también estas medidas que tenemos en nuestro sistema sanitario, como puede ser, si un paciente tiene un riesgo cardiovascular, debe vacunarse de la gripe, ¿vale? Porque le va a beneficiar el que pueda aparecer una patología de este tipo cardiovascular. Vale, también es importante considerar los que llamamos modificadores de riesgo, es decir, las circunstancias que aumentan o disminuyen el riesgo cardiovascular, como puede ser la obesidad central, que se cuantifica midiendo el perímetro de la cintura, la historia familiar de enfermedad cardiovascular, que también aumenta si nosotros tenemos enfermedad cardiovascular en nuestra familia. Es importante que figure en nuestra anamnesis y lo sepa nuestro médico de atención primaria para cuidar más nuestros factores de riesgo cardiovascular. También se ha visto que un nivel socioeconómico bajo y determinadas minorías étnicas también pueden favorecer los factores de riesgo cardiovascular. Después, respecto a la diabetes, de la que hablaremos estrictamente, o sea, hay que saber que el riesgo en diabéticos comparados con los no diabéticos, en mujeres aumenta 5 veces el riesgo cardiovascular y en el hombre es 3 veces superior. Después, como no, el colesterol, el tan hablado y a veces famoso colesterol. Tener un colesterol HDL bajo o unos triglicéridos elevados nos van a aumentar los factores de riesgo cardiovascular. También las personas que tienen una enfermedad renal crónica que es grave o moderada también van a tener un aumento de los factores de riesgo cardiovascular. Y también personas que están asintomáticas, que no tienen ningún síntoma, pero tienen pruebas de aterosclerosis subclínica, tienen mayor riesgo de factores cardiovasculares y tendrían que valorarse y realizar un tratamiento. Vale, también tenemos modificadores de riesgo que modificarían el nivel de riesgo reduciéndolo, como puede ser los niveles altos del colesterol HDL y una historia familiar de longevidad. Es decir, aquellos más longevos van a tener una mayor protección de factores cardiovasculares y un HDL alto, que como veis ahí lo pongo como el bueno, el ángel, pues este también sería un factor protector de riesgo cardiovascular. ¿Cómo estimamos nosotros como profesionales el riesgo cardiovascular? Bueno, pues hay muchas sociedades científicas que han estratificado y sacado tablas para poder abordar esto. Si me preguntáis, ¿y unas tablas son mejores que las otras? Bueno, pues están en discusión. Incluso se habla de la discusión que algunas de las tablas estratifican demasiado este riesgo y que después eso va a hacer que la industria farmacéutica lance tratamientos farmacológicos en base a esas tablas que a lo mejor no son tampoco los idóneos. O sea, estamos metiendo también un poco aquí el poder conseguir datos, ¿vale? Datos adecuados de estratificar el riesgo con, ojo, también hay intereses económicos creados para que en cuanto hay un riesgo, se valora un riesgo, se pueda dar una medicación, que en muchos casos es necesaria y pertinente, ¿vale? Unas de las tablas que más usamos nosotros, las más empleadas, son la SCORE, que tenéis ahí, la SCORE 2 concretamente, y el REGICOR. ¿Qué utilizan estas tablas? Pues tienen que valorar, o sea, en mujeres, por ejemplo, la REGICOR, mujeres sin diabetes y hombres sin diabetes, o sea, la estratifican por sexo,
y valoran la presión arterial, el colesterol y los índices de edad y si fuman o no fuman. Y ahí le dan un valor con el que nos define a lo largo de 10 años la probabilidad de tener un riesgo de sufrir una patología cardiovascular, ¿vale? La SCORE nos diría también ese riesgo a 10 años de sufrir un evento cardiovascular que sería mortal y siempre valorando poblaciones en principio de bajo riesgo, pero teniendo en cuenta los mismos criterios, tanto la presión arterial, el colesterol, separando las mujeres de los hombres, por lo que ya hemos dicho, y valorándola en función de los rangos de edad, ¿vale? Ahí te dan un porcentaje y respecto a ese porcentaje tú valoras si efectivamente es una persona que tiene esa posibilidad de sufrir ese evento cardiovascular y si con los datos que tenemos necesita o no una medicación y un tratamiento ajustado con unas pautas también de dieta, ejercicio, etcétera, que ahora iremos viendo, ¿vale? Bueno, pues esto era un poco solo para que conocierais que hay unas tablas y que se puede estratificar este riesgo cardiovascular. Bien, vamos a hablar entonces en la prevención de enfermedades cardiovasculares de la hipercolesterolemia. ¿El colesterol qué es? Pues es grasa. El colesterol son partículas grasas que circulan por nuestro organismo. ¿Y la grasa es necesaria en nuestro organismo? Por supuesto, la grasa es necesaria. O sea, que es que yo creo que a veces ya llegamos a un punto de no puedo comer grasas. No, la grasa es necesaria. Las grasas influyen incluso en que nosotros podamos tener unas hormonas en rangos adecuados, como pueden ser las hormonas sexuales, las hormonas tiroideas. Influyen después en temas como, por ejemplo, pues incluso son precursores para que pueda producirse la vitamina D, o sea, en función de la piel, es decir, para la digestión de las grasas cuando realizamos nuestra dieta. O sea, el colesterol tiene que estar ahí, pero tiene que estar equilibrado, ¿vale? Siempre se ha hablado que las concentraciones de colesterol elevadas y el CLDL, que ahora hablaremos de él y de lo que es, están entre los factores más importantes de riesgo cardiovascular. Os digo que ahora mismo también hay sociedades científicas que están hablando un poco en contra, pero bueno, siempre nos vamos a encontrar un poquito esto, que hay gente que habla en contra, que hay gente que habla a favor, o sea, porque lo que os decía, como es un tema de gran importancia, se están haciendo muchos estudios. Pero la hipercolesterolemia es un factor negativo y tenemos que darle importancia ahora mismo en los valores que tenemos de nuestra analítica de colesterol. Por tanto, nuestro colesterol total debe ser menor de 200 miligramos por decilitro. Fijaros, cuando yo estudié, que ya hace muchos años que terminé, se calculaba el valor en 250. Cada vez lo ajustamos un poco. Y ahora los datos son que debe ser menor de 200. Quedaros con eso, el colesterol total. El LDL, que decíamos que era el colesterol malo, como le llamamos habitualmente, tiene que ser menor de 130 miligramos por decilitro y el HDL, que digamos que es el colesterol bueno, el protector, mayor de 40 a 45 miligramos por decilitro. Bien, pues entonces tenemos unos tipos de colesterol, que son el HDL, que decimos colesterol bueno, el CDL, el colesterol malo, y otros como el VDL, precursor del malo. No se trata aquí que nos quedemos de ¿y qué es esto? Y que sepáis, colesterol malo, el CLDL, el C por la palabra colesterol, y el V, a diferencia del V, que es el precursor del malo, el V lo que lleva en su molécula son asociadas más triglicéridos, ¿vale? ¿Y qué es esto de las LDL, VDL y HDL? Pues son lipoproteínas, o sea, son proteínas que tienen afinidad por las grasas. Unas son de alta densidad, como son el HDL, que cuando lo veáis en un dibujo siempre se representan con este color azul, y las CLDL y su precursor VLDL con más triglicéridos, que serían estas amarillas.
¿Qué pasa con estas de baja densidad? Pues que tienen la tendencia a que se depositen. Al depositarse, estas de baja densidad pueden formar estas placas de ateroma que a qué van a dar lugar? A que disminuya el calibre de los vasos sanguíneos y que, por lo tanto, pueda pasar menos sangre y que incluso también se forme una sangre más densa. Entonces, ¿es importante que tengamos equilibrado el colesterol? Sí. ¿Es importante que nosotros tengamos colesterol? Por supuesto, porque son partículas de grasa que circulan por nuestro organismo que son necesarias, como hemos dicho, para la formación de muchas funciones. Formar los ácidos biliares que realizan la digestión de la grasa, formar hormonas, etc. Pero tienen que estar equilibradas, ¿vale? Y tenemos que tener una proporción más elevada del HDL y estas LDL en una proporción que no llegue a depositarse en las arterias, ¿vale? ¿Cuál es una de las formas que tenemos nosotros a nuestra disposición y más fáciles, entre comillas, de poder realizar una prevención de esta hipercolesterolemia? Evidentemente con la dieta. Yo muchas veces lo que le digo a los pacientes es, a lo mejor no hay que dejar de comer lo que estás comiendo, porque te dicen, es que como muy sano. Bueno, no os tengo que decir que aquí a los pacientes, que los ves a veces con una obesidad elevada, no llega a la mórbida, pero a lo mejor una obesidad importante, te dicen, no, es que yo, doctora, casi no como. Bueno, o palleiro no se fai sin palla, pero bueno, pues yo a estas personas que a lo mejor les cuesta dejar de comer, yo a veces les digo, moderen el tamaño de las porciones, simplemente comprar un plato más pequeño o comer en el plato de postre, que ahí si repites, pues al final va a ser solo un plato, ¿no? Entonces, importante, moderar el tamaño de las porciones, evitar los alimentos que tienen grasas trans, reducir el consumo de los alimentos que tengan un contenido alto de grasas saturadas y, muy importante, limitar el consumo de alcohol, ¿vale? Y aquí hay en esta rueda unos alimentos que podrían tener colesterol bajo, que yo creo que más o menos conocemos, como puede ser el pescado azul, que sabéis que tiene omega 3 y que es nosotros aquí, por suerte, en Galicia, tenemos con facilidad en nuestros mercados y podemos comprar y tampoco es muy caro y nos va a ayudar a una dieta baja en colesterol, frutas y legumbres y después también frutos secos. O sea, la nuez, por ejemplo, es un fruto seco muy válido para poder tener una dieta baja en colesterol, ¿vale? Y después colesterol medio, serían algunas aves, determinados tipos de quesos y después ya colesterol alto, pues estas cosas que conocemos nosotros como las galletas, comidas así rápidas, prefabricadas, tipo pues hamburguesas, las carnes rojas, bebidas enriquecidas. Pero bueno, importante tener una dieta equilibrada y moderando el tamaño de las porciones, o sea, saber lo que comemos y comerlo en una cantidad controlada. Respecto al ejercicio, ¿qué ejercicio sería lo idóneo? Te preguntan siempre los pacientes. Yo siempre le doy 3 pautas. Para mí, las 3 pautas importantes es, debes hacer un ejercicio que te guste, porque si no, el ejercicio lo abandonas. Y ningún ejercicio que abandones, o sea, que realices durante un tiempo muy corto, para ninguna patología que tengamos va a ser beneficioso, ¿vale? Segundo, que sea que donde tú realices el ejercicio o la forma que tengas de hacer ese ejercicio te sea cómodo, asequible. Es decir, si yo tengo unas jornadas de trabajo largas y después tengo que dedicarle tiempo a mi familia, pues a lo mejor tengo que ir a un gimnasio o bien que me quede cerca de casa o que me quede cerca del trabajo o justo en el camino para no tener que estar desviándome. Me han podido hablar de un gimnasio muy bueno que quede muy lejos, pero no sería práctico, ¿vale? Al cabo de los días puedo empezar con mucha ilusión, pero después ver que no encaja
en mi horario. Y yo, por otra parte, siempre le digo a los pacientes, aunque tengamos muy buen nivel económico, que hay que pensar en la economía. Haz algo que también económicamente sea asequible a tu bolsillo. ¿Por qué? Porque si no, todos tenemos en el día a día problemas, o sea, este mes se me ha estropeado la nevera, es que resulta que el coche me pide las ruedas, es que el aceite de... Entonces, tengamos también un presupuesto adecuado al bolsillo de cada uno para poder realizar el ejercicio. Y bueno, sabiendo estas tres premisas, ¿qué tipo de ejercicio podemos hacer? Pues realizando un programa aeróbico, como puede ser caminar a un ritmo fuertecillo, una carrera bien suave, ciclismo, natación con una intensidad moderada, es decir, a un 65-70% de la frecuencia cardíaca máxima, y desarrollado de manera regular en 3 o 5 sesiones por semana, está claro que esto aumenta el HDL y reduce el LDL, así como los niveles de triglicéridos, ¿vale? Bien, nos vamos a otro capítulo, la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Bueno, pues la hipertensión arterial es una presión muy elevada por la que la sangre circula por los vasos sanguíneos. Empleando aquí criterios tanto de la OMS como de la JNC8, que es de una sociedad americana de divulgación de la ASH de americana, tenemos las cifras de cuándo consideramos que una tensión arterial es normal. Pues la consideramos cuando nuestra presión sistólica está por debajo de 130 milímetros de mercurio o una presión diastólica por debajo de 85 milímetros de mercurio. ¿Cuándo entendemos que está normal alta? Cuando estas cifras de sistólica pueden ir de 130 a 139 milímetros de mercurio y una diastólica de 85-89. ¿Cuándo entendemos que es una hipertensión en grado 1? Cuando las cifras van de sistólica de 140 a 159 y la diastólica de 90 a 99. La grado 2 de 160 a 179 de sistólica y de la diastólica de 100 a 109. Y un grado 3 superior a 180 milímetros de mercurio y superior a 110. Por tanto, ¿cuál es el objetivo de cuando una persona está diagnosticada de hipertensión y la tratamos, por ejemplo, con fármacos, porque vemos que otras medidas no han podido regular esta tensión? ¿Cuál es el objetivo al que tenemos que llegar? Pues una presión arterial de inferior a 140-80 y si se tolera, incluso por debajo de 130-80, ¿vale? En los menores de 65 años, entendiendo que la sistólica debe estar entre 120 y 129 y los mayores de 65 años un poquito más alto, entre 130 y 139, ¿vale? O sea, quedaros con esta cifra de 140-80 o 14-8, que es como habitualmente hablamos. Y si lo toleramos, todavía por debajo de 13-8, ¿vale? Tenemos un concepto que es la hipertensión enmascarada, que, bueno, me ha parecido interesante traerlo aquí al caso porque tiene una prevalencia de un 13%, que es una prevalencia alta, y aumenta la morbimortalidad de los eventos cardiovasculares. ¿Y qué es esta hipertensión enmascarada? Pues es una presión arterial normal que la detectamos cuando cuando la estudiamos, cuando vamos a buscar si tenemos o no hipertensión. ¿Cómo saber entonces si tenemos una hipertensión enmascarada? Bueno, pues recomiendan tomarse la tensión arterial una vez cada 4 años durante la edad de 14 a 45 años, que ya veis que tampoco es mucho, una vez cada 4 años,
y cuando ya superas los 45 años, tomarte las cifras tensionales una vez cada 2 años, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer estas mediciones? Pues existen sobre todo 2 sistemas. Uno es la automedición, el AMPA que figura ahí, que esto sería con el esfingomanómetro del que ahora hablamos. Pensad que es un método fiable, bastante fiable, que es un método económico y es un método accesible. Y también una cosa muy importante, que nos evita la hipertensión de bata blanca. Supongo que todos habéis oído hablar que es la hipertensión de bata blanca. Es aquellos pacientes que normalmente tienen unas cifras tensionales normales, pero cuando llegan al médico, al vernos esta bata blanca, pues sube un poquito esa tensión. Generalmente sube más la sistólica que la diastólica, ¿vale? Entonces, el AMPA, esa automedición con un esfingomanómetro, normalmente evita esta hipertensión de bata blanca y lo que os decía, es bastante fiable y accesible y barato, un método barato. Después tenemos también el MAPA, que es una monitorización ambulatoria. Aquí ya tendrías que ir al centro de salud. O sea, ¿cuándo se hace esto? Pues evidentemente cuando hay una sospecha de que un paciente tiene una hipertensión que puede llegar a producir eventos cardiovasculares y también se utiliza el MAPA cuando hay hipertensiones que no son fácilmente controlables con un tratamiento farmacológico que se esté dispensando. Te ponen un aparato, el aparato te va a monitorizar durante las 24 horas y con el uso de ese aparato pues duermes, cantas, haces la comida, estás en tu trabajo, entonces te da un registro muy válido durante las 24 horas de cuáles son esas cifras de tensión y si realmente se producen picos ante determinadas actividades o a lo largo de tu jornada diaria, ¿vale? ¿Cómo hay que tomar la tensión? Bueno, ya veis ahí la figura, o sea, tiene que ser FEM, es decir, yo no puedo llegar corriendo al centro de salud o llegar corriendo a la farmacia y tomarme la tensión. ¿Por qué no? O llegar a casa de mi madre y decir, ay, aprovecho que ahora que vine a casa de mi madre a ayudarle a hacer no sé qué, espera, me voy a tomar la tensión que ya tiene el tensiómetro. No. La tensión tenemos que hacer, para que sea válida, una toma bien hecha. Hemos dicho que la automedición con esfingomanómetro es muy fiable, pero vamos a ver cómo la tenemos que hacer esa toma para que sea fiable. Debemos tomarla tras 5 minutos de reposo, por lo menos, ¿vale? La persona debe estar relajada y no tener prisa. No debe haber comido ni bebido sustancias excitantes tipo té, café, ni tampoco haber fumado durante la media hora previa a la medición. Debe estar sentado, no estirado, y las piernas deben estar tocando el suelo y no cruzadas, o sea, no el CEM que tenemos aquí. La mano debe estar relajada, sin apretar y en posición de descanso. Y el manguito debe estar en contacto con la piel, es decir, no aprovechemos en invierno que tenemos ahí 3 capas de ropa vamos a ponerla en contacto con la piel, el esfingomanómetro. No se debe hablar mientras estamos tomando la tensión arterial y, importante, se debe hacer 2-3 tomas separadas y hacer una media en 2 momentos diferentes del día. Eso sería para una buena toma de tensión arterial. Generalmente siempre se dice que la primera toma se desecha. Por eso hay que hacer de 2 a 3 tomas separadas, ¿vale? También es importante en 2 momentos diferentes del día para ver realmente cómo se comporta esa tensión y siempre adaptando estos criterios, ¿vale? Os puse ahí una nota de que determinadas sociedades científicas no avalan la fiabilidad de las tomas de tensión arterial con los manguitos de muñeca. Dicen que son más fiables los de brazo que los de muñeca. Sabéis que cuando se pone el de muñeca debe estar también la muñeca a nivel del corazón, si se toma, ¿vale? No dejarla hacia abajo la muñeca. Bien, ¿cómo deberíamos tratar entonces esta hipertensión arterial? Pues fijaros, no
O sea, si lo intentamos no es difícil, a no ser, ojo, que tengamos alguna patología, ¿vale? Que puede haberla. Y siempre que no podamos hacer, como decimos aquí, modificaciones en este estilo de vida, tendremos que irnos a un tratamiento farmacológico. Esto, evidentemente, lo va a decidir nuestro médico de atención primaria, tras un cribaje y un estudio adecuado de nuestra tensión arterial. Hay personas que ya inmediatamente, pues ponme la pastilla, y hay veces que el médico de primaria, con muy buen criterio, dice, espera, vamos a hacer un seguimiento, vamos a ver durante un mes si modificamos determinados hábitos y tú puedes mejorar y no tener que tomar el tratamiento farmacológico. ¿Qué es necesario? Se toma. Que de repente empezamos a tener unas cifras muy disparadas que están produciendo una determinada patología y sintomatología, pues entonces vayamos a ello, ¿vale? Al tratamiento farmacológico. Pero de entrada vamos a ver qué modificaciones en el estilo de vida debemos realizar. Pues serán el ejercicio físico, y se ha hablado de que un ejercicio físico adecuado, es decir, 30 minutos de ejercicio aeróbico, puede disminuir hasta 10 miligramos de mercurio en la presión arterial sistólica, ¿vale? Después, importante, el consumo de sal. No tengamos el salero a mano siempre. Yo creo que esto es algo que ahora mismo sí que se tiene en cuenta, porque yo recuerdo hace años cuando íbamos a los restaurantes, en las mesas de los restaurantes era muy frecuente que estuvieran allí los saleros sobre la mesa. Y ahora yo eso no lo veo. Sí que puede haber alguna persona que le pida el salero, pero ya no suelen estar a disposición del público en la mesa, que me parece una medida muy importante, ¿vale? Otra de las medidas sería el control de sobrepeso / obesidad, o sea, en caso de tenerla. Otra sería la dieta. Como hemos hablado, igual que en el colesterol, pues sabemos que una dieta rica en fruta, verdura, fibra y baja en grasas saturadas nos va a mejorar también la tensión. Pensad que todo está íntimamente relacionado, o sea, si nosotros tenemos una dieta rica, lo normal será que no tengamos un sobrepeso, o sea, si hacemos una dieta equilibrada. Importante, reducir el alcohol. El alcohol disminuye los triglicéridos, son además unas calorías vacías que dan lugar a que también aumente el peso. Y bueno, puede ser una pregunta, ¿pero no podemos ni tomar un vaso de vino? Pues como todo, o sea, de forma equilibrada. ¿Vale? O sea, no se trata de que a lo mejor no puedas, si te gusta el vino, no tomar un vaso de vino en las comidas o en determinados eventos poder tomar un vaso de vino, pero tampoco que por sistema tengamos un consumo elevado medio elevado de alcohol. O sea, yo me iría, desde luego, si es posible, al alcohol cero de forma habitual, ¿vale? Y lo que sí es muy importante, y lo iremos viendo en la charla, y aquí ya no te dice reducción, sino abandonar el tabaco, ¿vale? Vamos a ver el tabaco cómo influye negativamente en nuestra salud cardiovascular, y esto sí que es evidencias científicas y está claramente demostrado todos los factores en los que puede incidir en esta patología cardiovascular. Pues ahí vamos, al tabaco. El tabaco provoca 52.000 muertes al año en España. La incidencia de esta patología cardiovascular es 3 veces mayor en pacientes que son fumadores. Y si me preguntas, ¿hay un nivel seguro de tabaquismo? Pues como os decía antes, hablamos de reducción de alcohol, pero hablamos de abandono tabáquico. Eso quiere decir que no hay un nivel seguro de tabaco, ¿vale? Está totalmente claro que el número de cigarrillos día y los años de adicción van a estar en correlación con el número de eventos coronarios que se producen, ¿vale? Si me preguntáis ¿qué pasa entre muchos de los componentes que tiene el tabaco? Estaría la nicotina. La nicotina se ha visto que daña concretamente el endotelio arterial. ¿Qué producen? El endotelio arterial es la capa más íntima de los vasos
sanguíneos, ¿vale? ¿Y qué produce en este endotelio arterial? Produce una vasoconstricción, es decir, disminuye el calibre del vaso arterial, ¿vale? También influye en la membrana plaquetar, o sea, las plaquetas, como sabéis, actúan en nuestro sistema de coagulación y la nicotina provoca una cascada de metabolitos que es la que da lugar a que la sangre se pueda hacer más densa. O sea, por una parte estamos teniendo una vasoconstricción, o sea, un vaso de menor tamaño, y por otra parte estamos influyendo también en la composición de la sangre, haciendo que al coagularse más esa sangre sea más densa, por lo tanto tendrá una mayor dificultad de paso. Por otra parte, también afecta a las arterias coronarias, produciendo un espasmo directo sobre estos vasos coronarios. También aumenta el sistema nervioso simpático, el cual sabéis que es el que aumenta la frecuencia cardíaca, por lo tanto se produce una taquicardia y aumenta el número de contracciones que estará produciendo el corazón, con mayor fatiga y mayor cantidad de sangre que está saliendo. Y bueno, también afecta a todo el sistema de coagulación, trombina, fibrinógenos y invierte la relación de lo que hemos hablado, del colesterol bueno y el colesterol malo. Al invertir esta relación, también va a dar lugar a que espese todavía más la sangre, se produzcan los depósitos que hablábamos antes de ateroma, de depósitos de grasa en estas arterias, con lo cual menor calibre, sangre más densa, más espasmo, más que tiene que ir más rápido y con una sangre más densa que va circulando de forma más inestable, no tan regular. Imaginaros, nos está dando lugar a un grave problema a nivel cardiovascular de nuestro sistema de vasos sanguíneos. Por otra parte, también el monóxido de carbono produce esta carboximoglobina, es decir, que nuestra hemoglobina se une en vez de al oxígeno al monóxido de carbono, con lo cual produce también, aumenta las placas de aterosclerosis. Y tenemos aquí un combinado producido por el tabaco que está influyendo en gran medida en que se pueda producir un evento cardiovascular. ¿Veis que tengo ahí la pregunta de ¿y el fumador pasivo? ¿Qué pasa con el fumador pasivo? ¿También va a tener los efectos? Pues por desgracia sí, está claro que el fumador pasivo tiene los mismos efectos que el que fuma, pero en menor cuantía. Y bueno, la cifra realmente es impactante porque se calcula que el fumador pasivo tiene estos efectos en una cuantía de un 40%. A mí me parece una proporción muy elevada para personas que están decidiendo que no quieren ejecutar ese derecho a fumar, ¿vale? Y sin embargo se están viendo perjudicadas posiblemente por familiares. Hoy, por suerte, ya en los medios de trabajo ya no se puede fumar, ni en centros sanitarios, ni en locales de ocio. Y yo creo que esto ha sido un gran avance, porque entended que eso en la persona que no desea fumar no tiene por qué estar perjudicándose de aquel que sí desea ejercer su derecho a fumar, ¿vale? Por tanto, tenemos aquí que es un factor coadyuvante el tabaquismo para aumentar el factor de riesgo cardiovascular. Y bueno, desde aquí mi recomendación de que si podéis, por favor, evitar el tabaco y sobre todo si hay niños, evitar el tabaco, porque se ha visto que es la principal causa evitable de morbilidad y mortalidad en el mundo. Es un factor de riesgo, como hemos dicho, muy importante para la enfermedad tanto coronaria como cerebrovascular.
y su abandono genera grandes beneficios en la salud y de forma precoz. Está claro que en cuanto se deja de fumar, en unos meses ya se nota su mejora a nivel incluso de todos nuestros vasos sanguíneos. Entonces, desde aquí, bueno, pues aquellos que fumáis, intentadlo porque merece la pena, ¿vale? Bien, la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa perjudicial para la salud. Tenemos un índice de masa corporal que todos podemos calcular, que es muy fácil, son los kilos por los metros cuadrados que tenemos, o sea, nuestra talla, y entendemos que es sobrepeso cuando nuestro índice de masa corporal es igual o superior a 25, y entendemos ya que hablamos de obesidad cuando el índice de masa corporal es igual o superior a 30. ¿Cuáles son las causas? Evidentemente, el desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. O palleiro non se fai sin palla, e se temos palleiro, o que temos é que traballar con él para poder mellorar. Hay muchas enfermedades que están asociadas a la obesidad. De entre ellas os he sacado un grupo de las más importantes para que lo tengáis claro. Pues la diabetes mellitus tipo 2, que es la que se genera en mayores de 40 años y por la insulinoresistencia que se produce a la insulina por el páncreas, la enfermedad vesicular, la dislipemia, la disnea y apnea del sueño, la cardiopatía coronaria, la hipertensión arterial. Después, como no, si tenemos una obesidad, tenemos más tendencia a poder producir osteoartritis, sobre todo en articulaciones de carga, como pueden ser rodillas, tobillos, cadera, depósitos de hiperuricemia y gota. Algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama y el cáncer de endometrio y el de colon. También hay una enfermedad asociada a la obesidad que es el síndrome de ovario poliquístico, los dolores bajos de espalda, que también van un poquito asociados a ese aumento de peso. Como sabéis, nuestra columna vertebral es la que soporta, nuestro eje que soporta la posición de poder estar de pie, y la que soporta mayor presión es la zona lumbar. Por tanto, en personas con un aumento o un sobrepeso, se está produciendo inversiones de lordosis, o sea que van a dar lugar a que haya dolor bajo de espalda. Yo en esto a los pacientes siempre les pongo un caso muy claro, como es cuando tenemos una mujer embarazada, que su barriga, su abdomen crece mucho en un periodo de tiempo muy corto, lo normal es que la embarazada hacia el final de su embarazo tenga dolores de espalda. Cuando tenemos la típica persona que va aumentando de peso de forma muy progresiva a lo largo de muchos años y se producen estos abdómenes voluminosos, ¿no? Ese dolor de espalda surge muy tarde, pero surge porque realmente tú no estás protegiendo, no te das cuenta de que va tan relacionado con ese aumento del volumen del abdomen, ¿vale? Pero sí que puede dar lugar a dolor bajo de espalda y todas las características de desgaste que pueden dar lugar en esas vértebras lumbares, ¿vale? Después también pueden tener un riesgo anestésico incrementado esa obesidad. ¿Cómo podemos prevenirlo? Pues como estamos diciendo, disminuyendo la ingesta energética, o sea, disminuyendo esa grasa total y los azúcares, sobre todo esos azúcares rápidos, esos hidratos de carbono rápidos, y aumentando el consumo de frutas, verduras, legumbres, pues un poco lo que estamos diciendo a lo largo de toda la charla. Legumbres, cereales integrales, frutos secos y, por supuesto, aumentando la actividad física periódica, ¿vale? Una persona que cuida su dieta y que tiene una actividad energética alta, de actividad física y es periódica, lo normal es que no tenga un sobrepeso, ¿vale? Comer bien y moverse. Perdón. Bien, el sedentarismo. El sedentarismo también sabemos que las personas más sedentarias tienen un peor perfil metabólico de riesgo cardiovascular y aumentan los biomarcadores de resistencia a la insulina e inflamación. ¿Por qué? Porque las concentraciones elevadas de glucosa, triglicéridos y ácidos grasos libres
en la circulación nos van a dar lugar a un exceso de radicales libres que desembocan en una cascada bioquímica de inflamación que alteran la función del endotelio, como dijimos, de la membrana más interna de los vasos sanguíneos, aumentan también la hipercoagulabilidad y aumenta también la actividad simpática, ¿vale? En toda esa cascada. Respecto a la diabetes mellitus, ¿qué es la diabetes mellitus? Pues aquella enfermedad en la que el páncreas no puede fabricar una insulina suficiente o bien no logra actuar en el organismo porque las células no responden, le ponen una barrera, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al no poder realizar cualquiera de estas dos cosas va a aumentar la glucemia en sangre. En el tipo 1, la diabetes mellitus, las células del páncreas encargadas de fabricar insulina se destruyen, dejan por tanto de generar insulina y esto suele ser una enfermedad de aparición brusca, generalmente por debajo de los 35 años y el tratamiento de esto pues es la insulina, lo que todos conocemos, o sea, pincharse insulina, ¿vale? En el tipo 2, esa más frecuente, se produce por una progresiva resistencia de las células, como hemos ido diciendo. ¿Qué células? Pues sobre todo las de los músculos y la del hígado, a la acción de la insulina que sí que se produce por el páncreas. O sea, el páncreas la produce, pero las células no dejan que entre y que actúe, ¿vale? Suelen producirse por encima de los 40 años. El tratamiento fundamental aquí sí que es la dieta y el ejercicio y en caso de que esto no sea suficiente, pues antidiabéticos orales y también en caso de que tampoco sea suficiente, pues valorar ciertos tipos de insulina, ¿vale? Los síntomas más frecuentes son la sed, el hambre, la debilidad, la pérdida de peso, molestias digestivas. Y si nos preguntamos cuál es el nivel de glucosa normal, pues en la glucosa en sangre en ayunas, ahí nos pone que en 8 horas de ayunas debería estar entre 100 y 125 por miligramos por decilitro. Últimamente ya se está hablando de por debajo de 100 miligramos por decilitro, ¿vale? Y la hemoglobina glicosilada, que es la media de la glucemia en los últimos 3 meses y nos da un dato, por tanto, muy fiable de la glucemia que tiene esa persona, debe estar entre 5,5 y 6,4. Es un índice predictor muy importante, ¿vale? ¿Qué grupos de población tienen más riesgo de padecer la diabetes? Pues aquellos que tienen sedentarismo, pero también los que tienen familiares de primer grado en los que hayan tenido como patología esa diabetes. Por eso es muy importante en nuestra anamnesis dejar claro si efectivamente hay algún familiar afecto de diabetes mellitus. La diabetes gestacional y también hoy en día yo creo que están muy tratadas las diabetes gestacionales, o sea, hay un buen control por parte de ginecología obstetricia y las matronas y se controla esta diabetes gestacional. Y también valorar en esos niños, es un grupo de riesgo, esos niños que han nacido por encima de 4 kilos, posiblemente por una diabetes gestacional no controlada, ¿no? Otro grupo de población son aquellos que son hipertensos. También cuando el HDL, o sea, cuando tienen dislipemia, con un HDL inferior a 35 o unos triglicéridos por encima de 250, y también el ovario poliquístico puede ser un riesgo de la población de tener más diabetes. La hiperglucemia va a dañar progresivamente los vasos sanguíneos y acelera el proceso de aterosclerosis, aumentando así el riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto en angina como en el infarto, como en la muerte súbita, como en la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica. Los pilares del tratamiento son una dieta, volvemos otra vez a hablar de la dieta, fijaros, y ejercicio. Yo quiero que estos sean dos cosas que se os queden en mente, dieta y ejercicio, y hablamos dieta cardiosaludable, ya lo hemos dicho, baja ingesta de grasas, aceite de oliva virgen extra, evitando las grasas saturadas, evitar azúcares de absorción rápida y proteínas animales de buena calidad, no grasas trans. Después ejercicios como caminar, correr, bicicleta, natación, etc.
el ejercicio cardiovasculable controla unos niveles de glucemia y también reduce el sobrepeso, con lo cual mejora la calidad de vida del paciente. Y esto se nota, y el paciente que lo nota enseguida, o sea, va a agradecerlo. Por tanto, adoptemos hábitos cardiosaludables que nuestro sistema cardiovascular nos lo va a agradecer. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero haberos ayudado un poco en entender este difícil concepto de esta salud cardiovascular. No sé si hay alguna pregunta o... Moitas grazas, Marta, pola túa estupenda exposición de hoxe. Espero que nos axude a coidar un pouquiño máis do noso corazón, sobre todo poñendo en práctica todos esos pactos dos que nos falaba e que son tan importantes para manter unha boa saúde cardiovascular. Agora imos aproveitar, se che parece, para ver se nos entran algunhas preguntas no noso chat. De momento están aparecendo as grazas, felicitándoche pola túa estupenda exposición, así que mentras vamos vendo si entra algunha pregunta, aproveito, se che parece, para vou a permitirme facer unha. Entonces, Dime. gustaríame, si é posible, que me digas a túa opinión sobre esta nova aplicación Ariadna promovida pola Xunta de Galicia, que está para impulsar a participación cidadana no uso de desfibriladores. Muy bien, pues muchas gracias por hacerme esta pregunta, porque además es una pregunta que está de actualidad ahora mismo, porque acaba de ponerse en valor que la Xunta de Galicia ha sido la primera comunidad, Galicia, la primera comunidad autónoma que ha integrado estos servicios desde diciembre. Con la aplicación Ariadna, que es una aplicación de móvil, actualizándola con las emergencias sanitarias. ¿En qué consiste esto? Pues que todos aquellos pacientes que son voluntarios puedan tener esta aplicación en su móvil, estén en contacto con emergencias sanitarias. Por tanto, si se produce en vía pública o en determinado sitio una parada cardiorrespiratoria, se le van a hacer una llamada y va a saber inmediatamente por geolocalización dónde está situado el desfibrilador más cercano y dónde está el paciente que ha sufrido esa parada cardiorrespiratoria, con el fin de que, como es un voluntario que tiene conocimientos de soporte vital y sabe actuar en caso de parada, pueda desplazarse a este lugar, ¿vale? El fin es aumentar la tasa de supervivencia en caso de una parada cardíaca en los espacios públicos. Y, por tanto, cuantos más desfibriladores podamos tener y sepamos utilizarlos, mucho mejor. Perfecto. Ahora vou a transcribir o que nos indica Eva Mariño e que nos dice cal é a diferencia no recoñecemento de accidente de traballo derivado dun problema cardiovascular en persoas traballadoras que están no réxime xeral e unha persona que está no RETA. Vale, pues mira, es importante esa pregunta también. No sé, a ver si puedo explicarla. Nosotros generalmente en una persona por cuenta trabajador, por cuenta ajena, prima la jurisprudencia de que si se produce en acto y lugar de trabajo, este evento cardiovascular se considera como accidente de trabajo, ¿vale? Y tiene la presunción iuris tantum, que se llama. Pero, sin embargo, el autónomo no tiene la presunción iuris tantum reconocida por normativa. Entonces, esto no se produce, o sea, no se entiende que pueda considerarse como accidente de trabajo. El autónomo también, el accidente de trabajo es una consecuencia directa y el otro es por consecuencia o agravación de una patología que se produce en la enfermedad, durante la jornada laboral, en su trabajo.
Perfecto, pois xa nos queda moito máis claro. E agora un pouco tamén a título personal. Si nos estaba preguntando si nos podías dir así de maneira moi sinxela que 3 tipos de accións, por exemplo, podería implementar unha empresa para mellorar a saúde cardiovascular dos seus traballadores. Vale, o sea, 3 medidas sinceras. Hemos visto, sobre todo, que en la prevención la estamos basando en dieta y ejercicio. Por tanto, son 2 pilares básicos que debería tener en cuenta una empresa que se preocupe de sus trabajadores, ¿vale? Que bueno, que deben preocuparse, o sea, porque esto es por la ley de prevención, ¿no? El empresario debe valorar la salud, o sea, y preocuparse de la salud de su trabajador. Por tanto, vamos a pensar, si unos trabajadores tienen un comedor, que ahí haya hábitos saludables y que entren como comidas, pues todas las comidas de las que hemos estado hablando. O sea, por una parte, dieta, ¿vale? Si hay comedor. Y fomentar mucho esta indicación de que, bueno, pues mira, vamos a poner, en vez de unas galletitas, pues unas nueces. Vamos a poner, en vez de, yo qué sé, café, pues a lo mejor un té verde. O sea, tener a disposición de la gente otras opciones de comidas más saludables. Y por otra parte hablamos del ejercicio. Bueno, pues a lo mejor si hay ascensores hay que poner unas escaleras que sean accesibles y que la gente, motivarles para que vayan por escaleras, o que los recorridos pues puedan ser a lo mejor un poquito más amplios para llegar a determinados sitios y de forma llana, o no sé, se me ocurre así, o sea, pues potenciar a lo mejor que puedan venir en bicicleta si se puede. Claro, vivimos en Galicia también, y yo qué te voy a decir, que soy de Vigo y que aquí son todo cuestas, arriba, abajo. O sea, pero intentar eso, dieta y ejercicio, o sea, buscar ahí algo que pueda mejorar. Bueno, pois nada, eu creo que xa con estas 2 cousas de dieta, ejercicio e ademais se lle sumamos o tabaco, creo que podemos Bueno, facer. Podemos facer. Pois nada, xa con esta última cuestión imos poñer punto final a este webinar que esperamos que fose do interese de todos vós. Quero agradecer, como sempre, novamente a FREMAP, a Encarna, a Carlos e, sobre todo, a Marta pola súa estupenda exposición. Sabedes que esperamos contar novamente con vos para futuras colaboracións. Xa para finalizar, infórmovos que temos unhas actividades programadas para o vindeiro mes de abril, todas elas enmarcadas con motivo da celebración do Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo, que, como casi todos vos sabedes, é o vindeiro día 28. Pois para o día 22 temos programada unha xornada técnica no Centro ISGA de Lugo, na que presentaremos a guía de boas prácticas para a xestión preventiva desde a perspectiva de xénero, na que contaremos coa presencia da súa actora, a catedrática da Universidade de Sevilla, Lourdes Munduate. O día 24 haberá un webinar sobre a Para o día 28 temos programada unha xornada técnica en Santiago de Compostela, na que falaremos e debatiremos sobre a importancia do traballo do personal técnico en prevención de riscos laborais. E para o día 30 temos preparado un taller sobre ollos sans que terá formato webinar. Así que, como sempre, sabedes que de todas estas actividades podedes obter información a través dos nosos canais habituais de difusión na nosa páxina web e tamén a través das nosas redes sociais, Instagram e LinkedIn. Gracias a todos pola vosa asistencia, que teñades un bo día e ata a próxima.